Hablar de la conducta de agresión y también de la conducta de paz implica obviamente también entender que hay varias estructuras a nivel cerebral que nos facilitan o que nos permiten decidir si nosotros vamos a reaccionar o vamos a generar conductas de paz o de agresividad. Es importante entender que la conducta violenta es un fenómeno complejo que de hecho involucra múltiples sistemas en el cerebro, pero quisiera partir desde la idea inicial de que la agresión es una conducta instintiva. Una cosa es la agresión y otra cosa es la violencia, ¿sí? La violencia está dentro de la agresión, sí, pero inicialmente la agresión es una conducta instintiva de protección, que bien manejada, bien orientada y bien, de alguna manera desarrollada y guiada, nos permite a nosotros, por ejemplo, poner límites, poder decir no, poder protegernos, poder apartarnos de lugares o de personas que podrían ser potencialmente dañinas. El problema está cuando no se nos ha guiado o no se ha podido desarrollar adecuadamente el control y la acción oportuna de la conducta agresiva y entonces pasamos a una conducta violenta. Cuando hablamos de una conducta violenta, entonces hay algunas estructuras neuroanatómicas que están involucradas. Son muchísimas, pero el día de hoy las vamos a poner las más importantes en todo caso. ¿Sí podemos pasar? Este proceso de agresión va a empezar con la percepción del estímulo, ¿sí? Todo nuestro cuerpo tiene receptores sensoriales que nos permiten a nosotros captar los estímulos que vienen del exterior o que vienen de nuestro propio cuerpo y a través de la experiencia entonces nosotros podemos percibir si es que un estímulo es potencialmente peligroso o es amenazante y entonces se pone en marcha la activación del sistema nervioso central. ¿Podemos pasar? Cuando se activa el sistema nervioso central vamos a tener algunas estructuras como por ejemplo la amígdala, el hipotálamo, el hipocampo, la corteza cerebral, que son estructuras que nos van a permitir a nosotros poder responder a estos estímulos que son potencialmente amenazantes o que se interpretan como amenazantes. La amígdala, por ejemplo, es una estructura interna que está en el cerebro, que no sé si alcanzan ustedes a verlas ahí en la imagen, que nos avisa, es como la parte primitiva de nuestro cerebro que nos avisa y ayuda al cerebro a reconocer estos estímulos amenazantes y manda la información para que todo el cuerpo reaccione. Entonces, cuando se activan estas áreas principales, todo el cuerpo se activa el sistema endocrino, se activa el sistema respiratorio, se activa el sistema cardiovascular. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo va a reaccionar en conjunto para poder defendernos, sea desde el ataque o sea desde la huida, ¿sí? Activado el sistema nervioso central, entonces, si pasamos por favor, empieza el procesamiento emocional. La amígdala evalúa la información, si es que esta información es adecuada, en qué condiciones está, el nivel de gravedad, por ejemplo, y desde ahí nosotros podemos generar las respuestas emocionales como por ejemplo el miedo o la ira en función de cómo hemos percibido y significado este estímulo. Posterior a eso, hacemos una evaluación cognitiva. ¿Sí? Avance. Y esta evaluación cognitiva viene dada principalmente por la corteza prefrontal ventromedial, que es en esta parte, a esta altura más o menos, ¿sí? Que es la que nos permite a nosotros poder evaluar la situación, si es que requiere qué tipo de respuesta. Es para poder evaluar la respuesta más apropiada. Si yo necesito ser más firme en el tono de voz, si de pronto necesito quizás ser un poco más expansivo a nivel de movimientos, de modo que la otra persona frene su comportamiento. Esto es lo que nos permite a nosotros evaluar cómo tenemos que responder y si la respuesta va a ser efectiva o no. Una vez hecho esta evaluación cognitiva y que nos permite también la regulación emocional, entonces pasamos a la decisión de la acción. Pasamos, por favor. Que es activar el sistema endocrino. Necesitamos ahí, por ejemplo, para que la respuesta se active y se ejecute, necesitamos también que algunos
algunos neurotransmisores se activen. Entre los principales relacionados con la conducta agresiva y violenta está la serotonina, la dopamina y la noradrenalina, que son químicos en el cerebro que nos proporcionan la energía suficiente como para poder reaccionar. Avancemos. Y entonces empezamos con el comportamiento violento, si es que nuestro cerebro evaluó que el estímulo que estamos presenciando es un estímulo que nos puede ser potencialmente peligroso. El problema está que en algunos casos esta evaluación y esta reacción no está bien modulada, no está bien conectada y no ha sido bien realizada. Y entonces podemos caer en algunos casos de violencia. ¿Podemos pasar? ¿Cómo regula el cerebro la conducta agresiva? Habíamos visto por la corteza cerebral ventromedial, por ejemplo. Vamos a regular la conducta también a través de la activación de un circuito de empatía. La empatía nos permite a nosotros pensar cómo se podrá sentir la otra persona si yo ejecuto o hago algo en respuesta a un estímulo. Entonces, el poder anticipar, el poder prever cómo se puede sentir la otra persona en función también de las normas sociales y de las normas conductuales que hemos aprendido en casa o en el colegio, eso nos va a permitir a nosotros regular la conducta. Entonces, tenemos algunas estructuras, la amígdala, la corteza cerebral. Avancemos, por favor. Siga. El sistema de inhibición conductual que está en el área cingulada, que son zonas internas, y en el núcleo estriado también, que son zonas internas del cerebro, que todas estas nos ayudan a nosotros a regular. Lo importante que quería decirles el día de hoy es que todas estas estructuras cerebrales, corteza cerebral, amígdala, el sistema endocrino, la corteza prefrontal, todas estas estructuras que hemos hablado el día de hoy, se ven afectadas por diversas circunstancias que pueden favorecer el aparecimiento de una conducta violenta, es decir, que pasamos de la agresión necesaria para protegernos a una conducta violenta. Entre los factores que hacen posible que una persona reaccione de manera violenta, que ya es un exceso en la conducta agresiva, están, por ejemplo, los factores genéticos. Hay genes que predisponen la conducta violenta. Tenemos principalmente dos. ¿Podemos adelantar, por favor? Un poquito más. Tenemos el gen TPH1 y el gen MAO-A. Estos dos genes están involucrados en la conducta antisocial y en la conducta agresiva e inclusive la conducta psicopática. Estos genes generan ciertas dificultades en la recaptación, por ejemplo, de serotonina, de dopamina o inclusive en la generación de conexiones neuronales que nos permitan a nosotros aprender a regular el comportamiento. Asimismo, por ejemplo, vamos a tener factores como la crianza y las experiencias traumáticas. Y esta es sumamente importante, ¿por qué? Está comprobado que una crianza respetuosa, una crianza amable, una crianza amorosa puede bloquear, puede blindar inclusive la activación o la expresión de estos genes psicopáticos o antisociales. Las personas, hay múltiples estudios realizados en personas que tienen estas alteraciones genéticas que predisponen a una persona para ejecutar una conducta antisocial o psicopática. Y aún así, si estas personas han sido criadas dentro de un espacio amoroso, respetuoso, cuidadoso con las necesidades del niño, estas características psicopáticas se convierten en características de liderazgo. Y desde ahí es que también a todos los que están aquí, familias, educadores, en todos los niveles, tenemos un compromiso súper alto, porque entonces nuestra tarea no es únicamente educar desde lo académico, nuestra tarea no es únicamente educar desde el ambiente familiar, sino que también nuestra tarea es una tarea de lucha y es una tarea de compromiso. ¿Por qué? Porque entonces garantizar infancias felices, futuros de paz, implica que nosotros podamos luchar también con la inequidad social, implica que nosotros podamos luchar por justicia social.
para que bajen los índices de pobreza, para que aumenten las oportunidades de empleo digno para las familias, para que las maternidades no sean maternidades solas y sean maternidades también comprendidas. ¿Por qué? Porque ahora también tenemos la dificultad de que los niños no logran desarrollar estas habilidades sociales porque no hay la oportunidad de que los niños salgan a jugar. Cuando yo era niña, de pronto cuando Henry era niño, o la mayoría de los de aquí salíamos a jugar al patio, a la calle, con los amiguitos del barrio. Ahora el temor por la delincuencia y por los peligros es tan alta que los niños no pueden salir a jugar. Se quedan en la casa viendo la tele o conectados al celular, y muy pocas veces podemos hacer efectivamente un proceso de regulación del uso de medios digitales, por ejemplo. Entonces, entra cualquier tipo de información ahí y los niños no aprenden este proceso de solucionar conflictos, de regular las emociones, de esperar el turno, que nosotros de pronto sí tuvimos esa oportunidad, esa ventaja en realidad. Y con padres estresados, con padres todo el tiempo al apuro, todo el tiempo con muchas cosas que hacer, con muy poco tiempo para poder escuchar, con muy poco tiempo como para poder compartir y para poder jugar. Inclusive el almuerzo es un almuerzo en el que yo suelo decir que comemos como fragatas, casi que no masticamos, sino que engullimos, tragamos, porque no hay tiempo ni de masticar. Nos queda muy poquito tiempo como para de verdad escucharles a los niños y poder compartir y desde ahí poner quiénes somos. En consulta yo les suelo preguntar a los papás, ¿cómo usted está criando a su hijo desde lo que quiere ser? Cuando yo pregunto a los papás, ¿cómo quiere que sea su hijo? Me dicen, no, yo quiero que sea una persona respetuosa, quiero que sea una persona buena, quiero que sea una persona honrada. Le digo, ok, ¿cuál es el plan? Y nos quedamos en blanco. Porque el plan no hay, no existe, es más o menos el ir viviendo el día a día. Entonces es importante saber que todos nosotros tenemos una corresponsabilidad social. ¿Podemos ir a la última presentación, por favor? Esta. Entender que no hay salud mental, no hay paz, no hay bienestar si todos nosotros no nos comprometemos con la lucha en la justicia social. Muchas gracias.